Muy buenos días, hermanos. Vamos a dejar que los peques vayan sigan a su maestro, por favor. Muy buenos días a todos, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en este momento tan especial que tenemos para meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Hoy en este momento me gustaría que analizáramos particularmente un texto bíblico que se encuentra ahí precisamente en Romanos, capítulo 12, versículo 1, y dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es bien interesante cómo el apóstol Pablo escribe en esta carta lo que viene a ser en este capítulo en lo particular, las relaciones que puede tener el cristiano con Dios, las relaciones que tiene el cristiano con los dones espirituales, las relaciones que puede tener el cristiano con otros cristianos y las relaciones que se refieren particularmente del cristiano con aquellos que no son creyentes. Toda esta maravillosa información se encuentra en este capítulo 12. Pero hay algo bien importante aquí que debemos de resaltar, hermanos, y ya lo hemos estado analizando desde antes, que este versículo bíblico habla acerca precisamente la forma en la cual nosotros nos tenemos que presentar al momento del culto, que debe ser un culto racional. Por eso dice el apóstol Pablo, mejor dicho, ruega el apóstol Pablo a los hermanos como si fuera un amigo, como si fuera un hermano, porque lo es. Es el consejo de un amigo para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese consejo? Que cada vez que nos presentamos, cada primer día de la semana, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran con animales muertos. Pero aquí el sacrificio que nosotros vamos a hacer es un sacrificio vivo, con toda la actitud mental, estando presentes aquí. Pero no solamente eso, hermanos, que presentemos nuestro cuerpo santo. Y la palabra santo nos lleva particularmente al concepto de la santidad. Y la santidad quiere decir particularmente apartado del pecado. Apartado del pecado. Y el pecado, amartia, quiere decir todas estas cosas, todos esos elementos que nos separan de nuestro Dios. La santidad quiere decir también, hermanos, dedicado para un propósito santo. La santidad también alude al hecho de que seamos consagrados para el servicio a nuestro Dios. Pero también la santidad se refiere, hermanos, a ser limpios en todo vuestro ser. Hay un tercer ruego del apóstol Pablo y es precisamente que presentemos nuestro cuerpo agradable a Dios. Pero lo que quiero resaltar en esta mañana es esta frase que ya analizamos algunas semanas en cuanto a la vestimenta, que presentemos nuestro cuerpo santo. Y esto es algo bien interesante porque esto nos remite a otro texto bíblico. Allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, escribe el apóstol Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, y aquel que os llamó es Jesucristo mismo, a través del Evangelio. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este texto lo hemos repetido constantemente, no solamente yo, sino también el hermano Jesús Conrado, porque hay bastante que decir al respecto. Sed santos porque yo soy santo. Para poder estar y tener esa relación especial con Dios, hay que hacer todo el esfuerzo para ser santos, hermanos. A veces nos da miedo utilizar esta palabra de santidad, pero a veces no nos damos cuenta que a raíz del bautismo nosotros nos convertimos en santos. No tiene nada que ver con el concepto católico
de que el santo es aquel que hizo maravillas en este mundo y que murió y que no sé en dónde está en este momento, en el cielo allá con San Pedro, ¿no? Porque es el concepto católico. Pero la verdad de todo esto, y cuando doy el estudio, hermanos, de que la Biblia nos perfecciona, y precisamente utilizo un texto bíblico, el cual dice que la palabra de Dios, si no me equivoco, 2 de Timoteo 3:16, dice 3:16 y 17, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y el objetivo de esta es perfeccionar a los santos. Y cuando yo doy este estudio en el evangelismo, y cuando le digo que los santos no son los santos católicos, la mayoría de los estudios que tengo actualmente son personas católicas. Y cuando les explico que yo soy santo y que en la iglesia somos santos, sí se me quedan viendo. Entonces, inclusive utilizando la versión que ellos utilizan, que es la versión latinoamericana, se utilizan algunas terminologías en varios textos bíblicos en el cual aluden a santos que eran puestos en prisión, a santos que eran perseguidos, a santos que vivían en Corinto, a santos que vivían en Lidia, a santos que estaban habitando aquí en el mundo. Es decir, la concepción católica del santo no tiene nada que ver con la concepción que la palabra de Dios utiliza. El santo, hermanos, es aquel que tiene en su corazón firme la idea de ser limpio y de ser apartado, consagrado, dedicado para nuestro Dios. Este texto es bien interesante porque viene explícito ahí el mandamiento: sed santos. Es un mandamiento del cristiano de que sea santo. No solamente aquí en estas cuatro paredes, en toda vuestra manera de vivir, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso ya estuvimos analizando, hermanos, el tema de la vestimenta, la santidad en la vestimenta. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase? Catastole cosmio, meta aidos kai sofrosunes. Ropa decorosa, con modestia y con pudor. Principios bíblicos para la vestimenta. 1 de Timoteo 2:9. Y como nuestro hermano Jesús ya estuvo analizando también la santidad en la familia, las relaciones que hay con los hijos, con los padres, con la madre, con todos nuestros seres amados, y la importancia de que tienen los padres de que ellos sean santos para que sus hijos también puedan seguir este ejemplo. Hay otro tema que va a faltar, y va a ser la santidad de las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en todos los aspectos en el ámbito social en el cual nos desenvolvemos. Hoy en esta mañana, hermanos, me gustaría que analizáramos un aspecto de la santidad, y tiene que ver particularmente con la santidad personal, la consagración personal. Y este tema es bien interesante, hermanos, porque podemos encontrar precisamente el tema santidad personal. Ahí podemos encontrar el fundamento bíblico en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Este texto lo vamos a utilizar como base para el estudio para la predicación de esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito la frase que viene ahí precisamente marcada: santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es bien importante entender este tema, este concepto. ¿Por qué? Porque debemos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos lograr la santidad personal? ¿Cómo podemos lograr eso, hermanos? Porque es lo que nos importa en cuanto a la santidad y consagración personal se refiere. ¿Cómo podemos lograrla? Primero, se logra santificando el espíritu. Se logra, en segundo lugar,
santificando el alma. Y en tercer lugar se logra santificando el cuerpo. Este es un tema bien amplio, hermanos. Y este primer punto que está subrayado, se logra santificando el espíritu, me gustaría tratarlo en primer lugar en este día, porque de esto parte todo. Vamos a analizar este primer punto, se logra santificando el espíritu. ¿Cómo llegamos a santificarnos en el espíritu? Esa es la pregunta. Son conceptos que usted tiene que empezar a manejar, hermanos. Santo, santificación, santificado, santidad, porque a veces son terminologías que no utilizamos en el día a día, pero la verdad es que usted la debe tener presente siempre en su mente. La pregunta a este primer punto es: ¿cómo llegamos a santificarnos en el espíritu? Vamos a ver solamente 4 cositas, y la primera de ellas es que debemos de tener conocimiento del espíritu y del alma. Siempre se nos hace un problema, ¿no?, el distinguir lo que es el espíritu y lo que es el alma, porque es bien importante decirlo. Hay corrientes teológicas que dicen que el espíritu y el alma son lo mismo, y la verdad lo son, pero hay un enfoque y una visión diferente. ¿A qué me refiero? Tanto el espíritu como el alma pertenecen a una esfera invisible, intangible e inmaterial. Pero el espíritu y el alma tienen un enfoque y una visión diferente. Vamos a analizar este concepto. Primero partamos con lo más sencillo: la morada o el tabernáculo terrenal. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es decir, eterna en los cielos. Claramente este concepto se está refiriendo al cuerpo físico, que conforme va pasando el tiempo se va deteriorando, se va deshaciendo, se va marchitando. ¿Por qué cree que el joven, cuando tiene sus 17, 18, 19, 20 años, se siente como el superpoderoso? Pero ya empiezan yo tengo 32 y ya empieza a pasar factura. Todas aquellas veces que me fui a jugar fútbol y que no calenté, hermanos, ya la rodilla empieza como que... Entonces ya llegan los 40, llegan los 50 y ya la vida física te empieza a pasar factura. Cuando tenías 17 te daba una gripita, salías como si nada, perdón. Pero ya a los 60, 70, una gripita se puede convertir en una neumonía. Ya los anticuerpos no son lo mismo. Entonces es bien importante entender, hermanos, que el cuerpo físico se va deteriorando. Y lo importante de todo esto, hermano, lo interesante, y lo dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, pero el versículo 10 dice, 5:10, dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que de todas las cosas que hicimos en el cuerpo físico, hermanos, de todas esas cosas vamos a dar cuenta. Aquí es algo bien importante, hermanos. Hay muchas corrientes teológicas, y es lo que les digo, que dicen que el espíritu y el alma es el mismo. Porque Eclesiastés 12:7 dice que cuando uno muere, el espíritu regresa a Dios. Y de esa manera pueden decir que el infierno no existe y de que cuando uno muere, pues ya se va con Dios, sea bueno, sea malo. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos. Porque Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice otra cosa: que todo vuestro ser sea santificado. ¿Para qué? Para que tanto el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien interesante, hermanos, porque nos está diciendo
que nosotros vamos a dar cuenta, pero hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, hayamos hecho cosas buenas o cosas malas. Es decir, hermanos, nuestro ser es guardado hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando morimos, hermanos, no nos vamos al cielo directamente ni al infierno, vamos al Hades. Pero este no es el tema de esta mañana, hermanos. Esto precisamente nos ayuda a entender lo más básico, el cuerpo físico. Pero ¿qué hay dentro del cuerpo físico? Lo que hay dentro del cuerpo lo podemos encontrar en Génesis capítulo 35, versículos 18, y nos brincamos hasta el 29. Fíjese muy bien cómo dice la palabra de Dios. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esto fue cuando murió Raquel en Belén. Y esto es bien interesante porque fue algo que se le salió a Raquel, y fue el alma. Fíjese cómo dice Génesis 35, 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Cuando morimos, hay dos cosas que salen de nuestro cuerpo, del tabernáculo terrenal. Es el espíritu y es el alma. Vamos a analizar, vamos a seguir analizando cómo nos está llevando de la mano todos estos textos bíblicos. Por ejemplo, vamos a darle significado a la palabra espíritu. ¿Qué significa? En el diccionario Vine, hermanos, que es un diccionario que todos los predicadores usamos, que es un diccionario muy bien hecho en cuanto a terminologías griegas y hebreas se refiere, es bien interesante todas las diversas aplicaciones que se le puede dar a la palabra espíritu. Muy importante, esto es bien importante cuando lean un texto bíblico, que cada palabra se lea en el contexto en el cual está escrito, porque luego se agarra un pretexto. Es bien importante entender todos estos conceptos. Por ejemplo, sinónimos del concepto espíritu: aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento y espíritu, con E mayúscula, que refiere particularmente al Espíritu Santo. Cada una de estas sinónimos tiene una aplicación muy particular de acuerdo al contexto. Por eso es importante leer todo el capítulo, porque a veces leemos nomás un versículo y ya sacamos de contexto lo que realmente quiere decir ahí. Porque el Espíritu se puede referir tanto a ángeles, tanto al aliento de vida, tanto al Espíritu Santo, o simplemente un viento, o se puede referir al temperamento. Tiene diversas aplicaciones, pero al que nos estamos refiriendo particularmente es precisamente al aliento de vida. Y esto precisamente, hermanos, es bien importante entenderlo en el contexto precisamente antes de pasar a este texto bíblico. Fíjense muy bien cómo esta palabrita se escribe en hebreo. En hebreo se dice, ahí tiene la H, pero en realidad se pronuncia ruaj, que es la terminología hebrea para definir al Espíritu. Luego, ustedes saben que en el Nuevo Testamento, todo esto se lo estoy diciendo por lo que voy a mencionar ahorita. En el griego, ya saben que casi todo el Nuevo Testamento, casi el 99%, fue escrito en griego. Bueno, cuando hablan acerca del Espíritu, se escribe neuma. Aquí tenemos las dos palabras, hebrea ruach y griego neuma. ¿Ok? A diferencia del alma, que tiene otra terminología. Fíjense. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que es el texto base que estamos utilizando para esta predicación. Note muy bien cómo esas tres palabras, hermanos, cómo las refiere precisamente el original. ¿Cómo se escribieron en el original? Tanto el espíritu, el alma y el cuerpo. Fíjense muy bien cómo aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí en esta parte que estoy señalando es el pi en griego. Esta es como V es nu, esta como E es la epsilon, esta es la upsilon, esta es la M.
la mu y alfa. Es decir, neuma, espíritu. Y luego tenemos aquí la palabra alma, que es una palabra totalmente diferente. Aquí tenemos la si, la upsilon, podríamos decir la chi y la eta. Es como dijéramos suke o psique. Es decir, de ahí viene, de psique viene un montón de derivaciones como psicología, entre otras cosas que se refieren particularmente a la mente. Y en el concepto judío, la mente se refiere ¿a qué? Al corazón y al alma. Conceptos con un enfoque diferente. Ahorita lo voy a decir por qué. Y soma, pues ahí está el sigma, el omega, la mu y el alfa, que se refiere al cuerpo, ¿va? ¿Por qué decir todo esto? Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice claramente la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, se dijo la deidad, se dijo tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y de acuerdo a Juan 4:24, la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Y nosotros sabemos muy bien que el espíritu no tiene ni cuerpo y tampoco tiene huesos. Entonces cuando dijo la deidad, hagamos al hombre, ¿a qué hombre se estaba refiriendo? Al hombre espiritual, al hombre interior. Así como la deidad es todo lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese momento lo que se creó fue la humanidad. Porque la humanidad es todo lo que un ser humano es, tanto cuerpo, alma y espíritu. Porque sabemos y lo reconocemos, hermanos, que Dios oye y no tiene oídos, mira y no tiene ojos, siente, ama y no tiene cerebro como el de nosotros, no tiene pies, no tiene cuerpo y anda entre nosotros. Dios es espíritu. Y lo que se estaba precisamente haciendo en ese momento tan especial es esa parte eterna que tiene cada ser humano, porque hay escrita eternidad en nuestros corazones. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el 2:7 ahí de Génesis, el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Alma significa vida, es decir, la suma entre el espíritu y el cuerpo dio como resultado el alma. Pero el alma en otra ocasión lo vamos a desglosar un poquito mejor. Solamente estoy haciendo esto para que entendamos la diferencia entre el alma y el espíritu con lo siguiente. Fíjense muy bien cómo dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, ¿nos está diciendo que le adoremos con el alma o con el espíritu? Con el espíritu. Fíjese muy bien cómo dice en el griego. Aquí tenemos nuevamente la palabra neuma, espíritu. Y cuando se refiere a los dos requisitos en cuanto a la adoración, porque la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Fíjense la palabra que se utiliza, neumati, que es una declinación griega de la raíz neuma. Los que quieran adorar a Dios tienen que hacerlo en espíritu. Pero la cuestión aquí, hermanos, es, y eso es lo que quiero llegar, ¿qué sucede si estamos muertos espiritualmente? Esa es la pregunta de esta mañana. Si Dios es espíritu y si me están pidiendo que le adoren espíritu, pero mi vida espiritual realmente está totalmente rota con nuestro Dios, necesitamos hacer algo al respecto. En resumen, ¿qué es el espíritu?
El espíritu se refiere a toda la parte inmaterial, hermanos, a la parte invisible, intangible, inmaterial, incluyendo al alma, porque el alma también tiene estas características. Y lo dice precisamente, mucha gente dice, no hermano, pero no hay, yo pienso que es lo mismo. ¿Se acuerdan lo que dice? Me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo ahí en Hebreos 4:12, un texto bíblico que seguramente ustedes conocen bastante, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que parte la palabra de Dios? Distingue entre el alma y el espíritu. Estoy explicando todo esto, hermanos, para que usted conozca muy bien estos elementos. Hay una ligera diferencia entre estos, pero sí pertenecen a una misma esfera, la esfera invisible, inmaterial, intangible, que no se toca. ¿Sí? Es a través del Espíritu es que conocemos y servimos y adoramos a Dios. Ya lo vimos precisamente en Juan 4:24. Dios es Espíritu y espera que precisamente los verdaderos adoradores le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esto es bien importante entenderlo, hermanos. Si queremos conceptualizar al Espíritu, lo podemos conceptualizar de esta manera. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es esa parte inmaterial, invisible, intangible, en el cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Eso es el Espíritu, eso es el Espíritu. ¿Qué es el alma? Es el asiento del intelecto, de las emociones, de la voluntad y de la conciencia. ¿Sí? ¿Voy a adorar a Dios conforme yo pienso, con mi intelecto, como yo quiero adorarle? ¿De acuerdo como cuando yo quiera, en el momento que yo quiera? ¿O voy a adorarle de acuerdo a mis creencias solamente? Porque el alma es eso. Es el asiento del intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Que hay quienes efectivamente, hermanos, cuando nosotros vamos a amar a Dios, lo tenemos que hacer con todo el corazón, pero fue porque algo espiritual ya estuvo reestructurado, y esa reestructuración y ese camino, ese puente que tenemos entre el ser humano y Dios, ya está restablecido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Espíritu es el que ayuda a tener una relación íntima con Dios. El Espíritu es la visión vertical del hombre con Dios. Por eso el Espíritu hace posible el caminar del hombre con Dios. Podemos ver a un hermano santo, entregado, consagrado a las cosas de Dios. Y cuando vemos a un hermano así, ¿qué decimos? Mira qué espiritual. No le decimos, mira qué almozo, porque esa palabra no se usa. Se usa, mira qué espiritual es hermano. Hasta en nuestro léxico lo utilizamos y no nos hemos dado cuenta. El Espíritu es precisamente, hermanos, el enfoque que tenemos, es el enfoque vertical que tenemos con nuestro Dios. Y el alma es el enfoque horizontal que tiene el ser humano con el mundo que le rodea. ¿Sí me explico? Lo podemos ver de esta manera. Espíritu, visión que tiene el hombre y esa relación que tiene con Dios. Y el alma precisamente se refiere al enfoque y la visión que tiene el ser humano, pero con el mundo que le rodea. Pero vienen a ser también una parte espiritual, invisible, intangible, inmaterial. ¿Cómo llegamos a santificarnos en el Espíritu? En segundo lugar, hermanos, debemos de tener una vida espiritual en Cristo. Por eso es bien importante entender lo que es el Espíritu y lo que es el alma.
Fíjense, es bien importante entender vida espiritual porque hay seres espiritualmente muertos. Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 26 dice la palabra de nuestro Dios: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, la separación del espíritu, o podríamos poner en este caso el alma, del cuerpo, esa separación. Pero ¿qué sucede si nuestra vida espiritual realmente hay una separación con Dios? Por eso cuando uno, hermanos, cuando llega la segunda venida y algunos puedan tener la tragedia de que no tuvieron una vida espiritual con Dios, van a sufrir de una muerte espiritual eterna, una separación eterna con Dios. Hermanos, la muerte espiritual es algo bien trágico en la vida de los seres humanos, porque nosotros sabemos que el pecado es esa barrera, es esa pared divisoria entre nosotros y Dios. Jesucristo vino a este mundo para derrumbar esa pared y restablecer la relación que debe de tener el ser humano con su Creador. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por eso, porque Él estableció, reestructuró el camino y nos enseñó la manera en la cual podemos acercarnos a nuestro Dios. Cuando uno nace inocente, puro y sin pecado. Pero dice Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ya se empieza a contaminar, ya se empieza a ensuciar. Y precisamente dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y si estamos en muerte espiritual, no podemos tener una relación con Dios. Tal vez pensamos que la tenemos, pero no la tenemos. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y esto es bien interesante, hermanos. Podemos citar un ejemplo ahí en Lucas 9, 59 y 60. Fíjense muy bien cómo dice. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vamos a aplicarlo en un aspecto lógico todo esto. Y antes yo decía: pero qué duro el maestro, no dejó que el pobre joven fuera a enterrar a su papá que se acababa de morir. Pero es que no se está refiriendo a eso, hermanos. Se estaba refiriendo a que el joven tenía que esperar a que su papá muriera para poder de esa manera liberarse de su familia y poder seguir al maestro. Probablemente su papá estaba sano y tenía vida, tenía salud física, pero tenía que esperar a que muriera para que él tuviera esa libertad, esa emancipación, por así decirlo. Y el maestro le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la lógica nos pregunta: pero ¿cómo un muerto físicamente puede enterrar a otro muerto físicamente? Pero es que tampoco se refiere a eso, hermanos. Se estaba refiriendo: deja que los que ya están muertos espirituales entierran a los que están muertos físicamente y en los cuales ya no hay esperanza. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, hay vivos espiritualmente también. Lo dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y se está refiriendo a Jesucristo. La pregunta es, hermanos, si espiritualmente estoy muerto, ¿qué debo hacer para estar vivo espiritualmente hablando? ¿Qué debo hacer? Dijo Confucio a sus discípulos que debían de buscar un camino. Buda les dijo a sus discípulos que debían de buscar la verdad. Mahoma le dijo a sus discípulos que debían de buscar el propósito de la vida. Jesucristo le dio respuesta a esos tres: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una barrera, hermanos, entre nosotros y Dios. Y esa barrera divisoria es el pecado.
Y para poder vencer, para poder precisamente que ese camino sea restablecido, es solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento es la expiación del pecado, es la enseñanza de la expiación. Y expiación quiere decir cubrir los pecados, habla de limpieza. Pero en aquel tiempo el Antiguo Testamento nos pinta muchos libros bíblicos en los cuales se estaban matando animalitos, corderitos, que solamente era algo que cubría momentáneamente el pecado, porque se estaba preparando un cordero perfecto, santo, puro y sin mancha. Juan el Bautista le llamaba el Cordero de Dios, que vino al mundo y quitó el pecado de este. Todos aquí, hermanos, creemos en las promesas de Dios. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en Jesucristo, hermanos? ¿Ya expiaron sus pecados? Eso es algo que debemos de meditar en nuestro corazón. Si hay algo que nos divide en la relación con Dios, y si ese camino puede ser restablecido a través de nuestro Señor Jesucristo, hay que expiar los pecados. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. La clave de esta predicación, hermanos, en cuanto a la santidad en el Espíritu, se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Es bien interesante, hermanos, cómo el Evangelio lo narra precisamente. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra Evangelio, sabemos que significan buenas noticias. Pero la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, nos habla acerca del acto del Evangelio. Y dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es lo que Pablo venía enseñando, y esto es lo que debemos de estar predicando: que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero no solamente eso. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la clave para empezar una vida espiritual con Dios? El bautismo. Porque en el bautismo estamos recreando el Evangelio, hermanos. La muerte al pecado, la sepultura del pecado para resucitar en una vida espiritual, y de esa manera tener una relación con nuestro Dios. ¿Cómo llegamos a santificarnos en el Espíritu, hermanos? Bueno, debemos tener conciencia del llamamiento santo, hermanos. Y eso es algo bien importante que debemos de entender. Pero es bien importante entender lo siguiente, hermanos. Hasta aquí vamos a parar la predicación. Que como cristianos, en nuestra vida espiritual, podemos fallarle al Señor. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, errar del blanco. Y en esta idea, hermanos, cuando nosotros realizamos esta actitud, lo que estamos haciendo es que estamos pisoteando la sangre del Cordero. A veces nosotros pensamos, hermanos, que estamos bien ante nuestro Dios. Pero la verdad de todo esto es que la palabra de Dios ha establecido ciertos parámetros, tanto en cuanto a la relación y a la adoración se refieren. Por eso es bien importante, hermanos, que cualquier cosa que vayamos a hacer para nuestro Dios, empecemos con la santidad en el Espíritu. Y ese camino de santidad empieza con el bautismo.
y sigue con otros elementos que vamos a analizar posteriormente. Hermanos, hemos visto el tema, la santidad personal, y como les he comentado, este tema tiene un montón de aristas. Ya de hecho no lo terminé todo, pero si Dios quiere en la tarde seguimos analizando este tema. Y precisamente, hermanos, solamente resta decir que, recordando lo que se dijo anteriormente, que la expiación es bien importante para nuestra vida porque es la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero hoy esa expiación llegó a su consumación con nuestro Señor Jesucristo. Si usted no está bautizado, expíe sus pecados. Y si usted ya está bautizado, haga todo lo posible para santificarse y no pisotear la sangre del Cordero de Dios. La santidad personal empieza con el Espíritu, y esa se va a ir desplazando hacia el alma y el cuerpo mismo. Pero esos temas los vamos a analizar posteriormente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.